Ya estamos en vivo. Hola, hola a todos. Sean súper bienvenidos a esta nueva edición de Aderezo Insights. Qué gusto estar acá. Qué alegría compartir con ustedes. Yo soy Vicente Caridi, Head of Growth en Aderezo AI. Y vamos a ir presentando también a los invitados que tenemos hoy. Voy a compartir pantalla. Estamos con Camilo López, CEO de Aderezo. ¿Cómo estás, Camilo? Hola Vicente, súper bien. Muchas gracias ahí por la organización. Qué bueno. Y nos acompaña también hoy Ignacio Quesada, que es CAM, Key Account Manager en Aderezo AI, consultor experto en IA generativa, con un montón de recorrido, con muchos clientes, resolviendo dolores de automatización, de eficiencia y de satisfacción de clientes. Así que bienvenido, Ignacio, ¿cómo estás? Todo bien, buenos días a todos los que nos ven. Buenísimo. Esa es la energía. Ya pues, entonces hoy comenzamos, tenemos un webinar preparado para ustedes, esperamos que lo disfruten un montón, que aprendan mucho y se lleven algunas cosas clave para comenzar a implementar y generar eficiencias y experiencias memorables en su contact center. Primero contarles que a su esquina superior derecha van a tener un QR durante toda esta presentación y este QR les va a servir para escanearlo desde el teléfono y poder chatear directamente con nuestro agente IA de aderezo, así que también van a poder vivir la experiencia directamente a medida también que les vamos comentando de qué se trata esta tecnología, cuáles son sus principales diferencias con chatbots tradicionales y mucho, mucho más. Así que súper bienvenidos y bienvenidas a todos y nos lanzamos entonces con una nueva edición de webinar Aderezo Insights. Súper. Primero comentarles por si aún no conocen de Aderezo AI, el software para la hipereficiencia en contact center. Tenemos una slide muy introductoria, muy rápido como repaso. Aderezo AI es una empresa que opera con más de 160 clientes en 13 países, centralizando más de 15 millones de mensajes mensuales entre marcas y clientes para automatizar hasta un 98% de estos mensajes. Clientes de la categoría de Walmart, Falabella, Cencosud, Sodimac, GTD, principalmente. Y bueno, automatizamos el CX, pero de forma adaptada. Llegamos donde la automatización estándar no llega, automatización CX adaptada a tu negocio para lograr hipereficiencia, como podemos ver, el ahorro de más de $1 millón anuales por cliente y satisfacción de clase mundial, de clase mundial como merecen los clientes de quienes nos están viendo hoy y de nuestros clientes. Y bueno, ¿qué nos espera hoy? Y ya cerrando esta introducción para darle el paso a Camilo, que trae un montón de contenido hiper relevante. Hoy vamos a hablar, Camilo comenzará hablándonos sobre el estado de la inteligencia artificial para el CX, ¿cierto? Nos comentará cuál es el estado del arte de esta tecnología y su uso en contexto empresarial. Por otro lado, avanzaremos hacia un demo time, donde mostraremos cómo in situ funciona esta tecnología para lograr estos resultados que comentamos de la eficiencia y la satisfacción de clientes. Luego, Ignacio nos va a sorprender con algunos casos de uso típicos que él ve en su cartera de clientes, con muchas buenas prácticas, también derribando muchos mitos y leyendas que existen en torno a la inteligencia artificial generativa en contexto empresarial y de experiencia de cliente. Y por último, para que estén muy atentos y atentas, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas, así que cualquier duda que tengan, déjenla de inmediato en comentarios, o si la quieren dejar para el final, pueden anotarla en un cuaderno y comentarla para que sea respondida y atendida al final de este webinar. Así que sin más preámbulo, nuevamente les recuerdo que van a tener el QR en la esquina superior derecha para poder chatear con nuestro agente IA y llevarse de primera fuente la experiencia de lo que es un agente IA. Y ahora ya los dejo con Camilo López. Camilo, ahí tiene mucho material para compartirnos. Para conversar, exacto. Oye, muchas gracias, Bicho, por la introducción. Y bueno, hoy día vamos a hablar sobre agentes de inteligencia artificial, cuál es la diferencia entre esta tecnología y lo que venimos hablando de chatbots hace varios años ya. Eh, y una de las principales predicciones de las que se hablaba a finales del 2024 para este año es que se vienen los agentes autónomos, ¿ya? Y hoy día les quiero explicar un poco cuál es cómo llegamos a esto, cuál es un poquito el salto tecnológico también que lo permite. Y luego vamos a ver cómo se implementa en Aderezo y también ya Ignacio nos va a contar sobre un montón de casos y aplicaciones que tiene esta tecnología que nos llevan a hacer todo más simple en el fondo. Ya, entonces, lo primero cuando apareció ChatGPT, una de las cosas que muchos nos preguntamos fue
oye, parece ser súper inteligente, ya en el 2022, cuando salió el primer modelo, y todos empezamos a jugar con esta tecnología. Y algunos nos hicimos la pregunta, oye, ¿y qué pasa si yo a ChatGPT en el fondo le digo que reciba el mismo texto que genera, pero lo vaya afinando, ¿ya? Vaya como reflexionando sobre las propias ideas? ¿Ya? Entonces aparece esta hipótesis de, ¿qué pasa si hacemos que se hable a sí mismo de manera automática? ¿Ya? Con ciertas guías y todo, pero lo hacemos como pensar, no solo generar texto, sino que entrar en un loop de reflexiones, ¿ya? Y eso es un poco el cambio. Entonces, cuando nosotros empezamos a usar ChatGPT o un LLM, hacíamos una pregunta, ChatGPT nos generaba texto y nos daba una respuesta, que a primera vista era súper buena respuesta, pero muchas veces nos dábamos cuenta que había que guiarlo un poco, decirle, oye, sí, pero quiero ir más por acá, quiero ir más por aquí, o cuestiónate esto que estás pensando, vuelve a pensarlo. Y ese ciclo, tratar de automatizarlo, esa era como un poco la idea que apareció en 2022. Entonces, como que la idea era la siguiente, tú haces la pregunta a ChatGPT, en el fondo, o a otro LLM, Anthropic, Gemini de Google y otros, y ChatGPT nos genera una primera respuesta, hacemos como una suerte de cuestionamiento primero, evaluamos alternativas y esta cosa se da algunas vueltas ahí, eh, reflexionando cómo hacer una buena respuesta y luego nos da una respuesta mucho más elaborada y más correcta, ¿ya? Entonces, empezamos a probar eso desde el 2022, esta estrategia, pero nos dimos cuenta que el modelo en ese tiempo, el 3.5 de OpenAI y los otros modelos, no eran tan inteligentes como para hacer que esto funcionara bien, ¿ya? Entonces, empezaron muchas iniciativas de generar agentes, pero ese año vimos que estaban bien estancadas, ya tenía serias limitantes en ese sentido. Pero ya el año pasado, a partir de que salió el modelo 4O, empezamos a ver que este ciclo de reflexiones empieza a funcionar, ¿ya? ¿Y por qué? Porque básicamente el cerebro del modelo es más grande, ¿ya? Básicamente es más inteligente. Entonces, a partir del 2024, los modelos ya son capaces de hacer este bucle de razonamiento de manera correcta, ¿ya? ¿Y qué es lo que habilita en el fondo? ¿Y qué es un agente? Entonces, es una IA que es capaz de actuar de manera autónoma, haciendo estas reflexiones sobre sí misma, y le da la capacidad de razonar para hacer una tarea completa o también llevar un chat fluidamente que tenga sentido con el cliente sin que tengamos que definir todas las reglas que podrían existir. Y ese es uno de los principales problemas de los chatbots antiguos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el LLM o ChatGPT o una IA en general con un agente? Es que la gente usa a la inteligencia artificial, al LLM, que es su cerebro, y se cuestiona. Y por ende puede observar el entorno, dada la información que le vamos pasando. Con eso puede pensar, puede empezar a entrar en este bucle y luego puede tomar acciones, que eso también es lo más interesante, que es, ¿qué pasa? Ok, se hace cuestionamientos y se da esta vuelta y empieza a reflexionar, pero además nos podría decir, ok, ya estoy listo para hacer una acción, ¿ya? Y me parece que el siguiente paso es una acción. Y ahora lo que hemos hecho también es conectar al modelo con sistemas, ¿ya? De tal manera que pueda hacer una interacción en el CRM, pueda crear un cliente, pueda ingresar un registro en alguna de las plataformas que usamos todos los días, pueda darle una boleta al cliente y solo pueda ir tomando esas decisiones, ¿ya? Y eso vamos a ver cómo lo podemos hacer funcionar a día de hoy. Básicamente hay una analogía que nos gusta harto hacer, que es del GPS con el auto autónomo, ¿ya? Básicamente el GPS nos da información fundamental para poder navegar por las rutas, es información clave. Y por otro lado tenemos el vehículo autónomo, que también tiene al GPS dentro como una de las herramientas que utiliza, pero el auto autónomo va mucho más allá. Toma lo que hace el GPS, pero también le permite navegar de forma automática, ¿ya? El agente es exactamente lo mismo. Ya tenemos al LLM, que es el cerebro en el fondo, que es la inteligencia artificial, que le va a poder permitir tomar estas decisiones, pero se va a poder mover solo. En el fondo, el agente usa al modelo de inteligencia artificial, que puede ser como GPT-4o que les comentaba, como su cerebro. Básicamente esa es como la analogía, ¿ya? ¿Qué dolores nos permiten aliviar esto? Básicamente tenemos dos escenarios. El escenario donde no tengo automatización, y ahí por supuesto todo lo que es inteligencia artificial nos trae muchos beneficios, y el escenario donde tengo
inteligencia artificial hasta cierto punto, pero más bien se parece a un chatbot tradicional que es un poquito más tonto, en el fondo tiene que seguir un guión. Entonces, lo primero, empresas pierden ventas por estar offline, mientras su competencia está vendiendo 24/7. Un agente obviamente nos ayuda en este caso. Chatbots con formato de conversación rígido, ya que los clientes no pueden llegar y expresarse para poder solicitar cosas y eso lo hace menos efectivo o menos, se percibe menos buena experiencia para el cliente final. También altos costos operativos por tener que atender con muchas personas. Si es que sube el tráfico, tengo que contratar gente y eso es súper caro, súper costoso de gestionar. En el fondo, para muchas cosas recurrentes, probablemente ya hoy día no es efectivo tener un equipo humano para tareas sencillas que la IA puede automatizar totalmente. Por otro lado, cuando tengo pics de demanda, no tengo algo que escale, ¿ya? Y la inteligencia artificial hoy día nos permite escalar muy bien, sobre todo en la demanda que fluctúa en los contact centers. Y por otro lado, los costos de mantenimiento de un chatbot tradicional, que hay que estar permanentemente ajustando el flujo y a pesar de que la experiencia no es tan buena, es bien costoso. La IA generativa nos permite hacer un entrenamiento mucho más efectivo con menos horas de trabajo. ¿Y cómo funciona un chatbot con tecnología de agente? ¿Ya? ¿Y cómo se diferencia respecto a los chatbots tradicionales? Entonces, un poco lo que yo les contaba, el chatbot en la antigua generación se basa principalmente en reglas. ¿Ya? Yo defino como un árbol de decisión, donde voy a ir en cada etapa de la conversación. Tengo menús donde el cliente tiene que navegar, tiene que hablar varias veces para llegar a una de las opciones, similar al IVR del contact center. En el fondo. Y eso obviamente para los usuarios, si bien puede ayudar con la automatización, para el usuario puede ser súper frustrante tener que consultar una y otra vez el navegar el árbol. ¿Ya? Y como les contaba, todo el diálogo que la inteligencia artificial va a tener en esta antigua generación tiene que estar definido dentro del árbol de decisión. ¿Ya? Para cada cosa que yo quiero que diga el bot, tiene que existir una cajita, una pelotita dentro de mi árbol. ¿Ya? En este Camilo, caso, hola, soy el botaverso. Sí, dime. buenísimo. Sí, una pregunta. Te quería consultar qué pasa si es que un cliente, por ejemplo, en este modelo de chatbot tradicionales, hace una pregunta que no está descrita o definida dentro de las reglas o dentro del flujo. ¿Qué harías tú? Claro, claro, depende del bot. Podría decir, no encontré tu consulta, no estoy preparado para responder este tipo de cosas, y te va a derivar con un agente, o simplemente te va a decir, no sé, y se va a quedar ahí. Em, y ahí tendrías que ver para crear toda una rama, para ir viendo qué casos la IA no entiende, ir agregándole ramas al árbol, pero estas ramas ya hay un minuto donde es insostenible, o sea, tú no puedes tener todas las ramas posibles, ¿ya? Y eso es un poco lo que viene a resolver los modelos de tipo agente, ¿ya? Y acá un poco me voy a mover hacia el nuevo modelo, que se basa en esta tecnología que reflexiona, ¿ya? Entonces el cliente, por ejemplo, nos está pidiendo devolver el pedido, y acá lo que vamos a hacer es que vamos a interactuar con el agente, ¿ya? Que cambia todo el paradigma. Ya no hay necesariamente un árbol de decisión como lo tenemos a la izquierda, sino que vamos a tener una inteligencia que reflexiona. Obviamente hay que definirla y vamos a ir viendo cómo, pero esta IA puede hacer cosas como escalar a una persona, también, obviamente la interacción con humanos es clave, buscar información de manera automatizada, gestionar la devolución con un cliente, reagendar despacho, darle el estado del pedido, y ahí empezamos a ver varios tipos de acciones, y ahí les voy a ir contando un poco todo lo que puede hacer. Entonces, lo primero que pasa acá en la inteligencia artificial es que es un LLM, ya es una IA tipo ChatGPT, es una IA tipo Gemini y otras que hay en el mercado. De hecho, una de las características es que en Aderezo podemos conectarnos a diferentes IAs, ya las tenemos todas integradas. Y lo que hace es que va a llevar el diálogo de forma automática. No tenemos que definir para este caso y esto explícitamente, sino que le damos un propósito. ¿Ya? Esto es súper importante. Se le define un propósito, tipo tú vas a ser un ejecutivo comercial, se le dan indicaciones, obviamente, como si fuera un manual para una persona, y luego las acciones que puedes hacer y cómo invocarlas. ¿Ya? Y les voy a mostrar cómo se hace eso después. ¿Ya? Entonces, la IA va a definir el cómo. ¿Ya? Cómo va a seguir el diálogo con el cliente, cómo va siguiendo este manual general de propósito. ¿Ya? ¿Y qué nos va a permitir? Obviamente más capacidad de respuesta,
más porcentaje de automatización y eso obviamente tiene un impacto significativo en el negocio, ¿ya? En términos de que para el cliente es una mucho mejor experiencia conversacional con una inteligencia artificial y obviamente en términos de costo-eficiencia es muy, muy efectivo. Camilo, Sí, dime, Bicho. lo que antes teníamos que definir todo anticipadamente antes de poner en vivo nuestro chatbot, ahora cómo o todos los pormenores y detalles de la experiencia de usuario que tenía el cliente cuando interactuaba con el chatbot, ahora se dejan a manos del chatbot. Es un Claro, poco claro. eso. Sí, se los voy a mostrar, pero básicamente tú le dices el lineamiento general en el cual te tienes que mover, que puede ser bastante detallado también, pero la gracia es que lo hacemos una vez y luego lo vamos iterando, vamos cambiando un texto, y ahí les voy a mostrar cómo es, y luego la IA maneja todas las situaciones de borde sola, ¿ya? Puede también entrar en el caso de, no sé esto, de verdad no lo sé y tengo que pasarte con una persona, pero el abanico de posibilidades que abarca es prácticamente ilimitado. O sea, la conversación puede ser de cualquier forma, en totalmente lenguaje natural. Eso es lo que vamos a ver un poco ahora. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos chatbots hoy día? Pueden buscar información y les vamos a mostrar el chatbot de aderezo. De hecho, cómo construimos el chatbot de aderezo se los voy a mostrar ahora. Y nos podemos conectar a Word, PDF, Excel, bases de datos, sistemas externos, para que la inteligencia artificial pueda, si es que lo requiere, si es que determina que lo requiere, ir a buscar información a un manual de procedimientos, a un montón de procesos, tanto internos como externos, dependiendo del caso donde lo queramos poner. Ya si es una IA que va a ayudar a nuestros colaboradores o es una IA que va a estar de cara al cliente final. ¿Ya? Entonces podemos definir qué documentación va a tener. Lo segundo, nos podemos conectar a sistemas de mi organización, como por ejemplo, si quiero reagendar el despacho o quiero consultar el estado del pedido, entonces me puedo conectar al CRM, me puedo conectar al ERP o al sistema contable, el sistema que estime conveniente, para que la IA empiece a ofrecer más y más servicios y más posibilidades. Y lo último, también puedo crear procesos, ¿ya? No solamente puedo dejar esto al libre albedrío de la inteligencia artificial, sino que también bajo ciertas normas le puedo decir, ok, a partir de acá tienes que hacer un proceso estructurado. Por ejemplo, pedirle los datos al cliente para concretar una reunión de ventas, o pedirle los datos al cliente para hacer un pedido, o pedirle los datos al cliente para hacer una reserva de hora médica, por ejemplo. Entonces, aquí sí te tienes que comportar de forma estructurada y tienes que al menos completar esta tarea para poder avanzar. Entonces, y ahora les voy a mostrar un poquito cómo es. Pero a nivel de experiencia, ¿cómo lo ve el usuario? Acá tenemos el caso de 3 automotoras, ¿ya? Donde tenemos 3 chatbots, estos son casos reales, donde tenemos la tercera, es una automotora que es cliente de aderezo, y las otras 2 no. Entonces, a las 3 les hicimos la misma pregunta, básicamente, ¿qué auto me sirve para ir a la nieve? ¿Ya? En el primer caso, nos responden fuera de horario laboral. Acá esta empresa está perdiendo oportunidades comerciales de empezar a resolverle dudas a los clientes cuando están preguntando por los vehículos. Entonces nos dicen, hola, te recordamos que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 5. Ya, este es un caso real y efectivamente esta organización se está perdiendo la posibilidad de responder dudas en vivo a cualquier hora. En el segundo caso, también estábamos fuera de horario, estábamos alrededor de, como se ven los pantallazos, alrededor de las 7 de la tarde, probablemente ya no quedaban vendedores en el equipo, de hecho me respondieron hoy día, y gracias por tu contacto, entonces el chatbot derivó inmediatamente un asesor, ¿ya? Acá se quedó hasta ahí la interacción y recién tuve respuesta hoy día. Mientras que en el caso de un agente, yo le puedo decir qué auto me sirve si quiero ir a la nieve, y en el caso de aderezo, el chatbot que construimos para este cliente, la inteligencia artificial está conectada a todas las fichas de los vehículos y está conectado al sitio web de esta empresa y es capaz de tomar las fichas técnicas y evaluar esta pregunta y decir, ¿sabes qué? Sí, la puedo responder. La puedo responder porque es un tema de tracción y tengo en las fichas técnicas todas las tracciones y puedo responder esta pregunta. Entonces, la IA sola es capaz de determinar eso y obviamente vamos a ir ajustándolo para que quede justamente como queremos, ¿ya? Pero en este caso la IA sola pues, es capaz de decir, para ir a la nieve te recomendaría considerar un vehículo con tracción en las 4 ruedas y nos proporciona varios modelos a los cuales yo puedo seguir haciendo preguntas e iniciar el proceso de venta en este caso. Y ahí nos genera el efecto wow. Entonces, obviamente, beneficios de un chatbot agente. Lo primero es comprensión de lenguaje natural y razonamiento.
Ya puede tener información y poder tomar decisiones en función de eso. Cuando la IA en este caso está lista, entonces pasa el lead a un equipo comercial. También podemos soportar, por ejemplo, comprensión de imágenes, o si yo le mando un audio, también lo puede entender. Tiene muy alta capacidad resolutiva, es bajo el costo de mantención, simplemente, y les voy a mostrar cómo se entrenan, y es muy escalable. Esto lo podemos tener, especialmente es muy positivo en operaciones grandes de mucho tráfico, donde necesito, si no tengo automatización, necesito muchas personas. Entonces, en resumen, los agentes ya resuelven muchas más consultas, se adaptan mejor y cuestan menos de mantener. ¿Y cómo impacta esto al mundo empresarial? Veamos un poco qué nos dice McKinsey al respecto. Y lo primero, y esto es data de este año, desde el 28 de enero, lo primero, hoy día ya las proyecciones van en que se estima un aumento de productividad impulsada por la IA de 4,4 billones de dólares a nivel mundial. Es una brutalidad. También adoptar agentes de inteligencia artificial se pronostica que va a eliminar gran parte del trabajo manual. Incluso se proyecta hoy día disminuir los costos en un 40% más o menos con cómo va la tecnología hoy día. Y esto ya lo mencioné, los modelos son más inteligentes. GPT 3.5 mostraba inteligencia de nivel de colegio, de escuela, ya eso el 2022. Pero hoy día GPT 4o, que ni siquiera es el mejor modelo, hoy día ya tiene razonamiento a nivel universitario, que es un poco lo que habilita empezar a movernos hacia los agentes que hacen tareas solos. También hay un tema en las organizaciones a nivel de colaboradores. Es 3 veces más probable que los colaboradores ya usen IA generativa versus lo que los líderes esperan. Eso es súper interesante. A nivel de transformación digital, en muchas transformaciones, por ejemplo, cuando entró Internet, cuando entró el mundo de las redes sociales, las personas muchas veces no estaban preparadas para este cambio. Pero la guía tiene una gran diferencia, y es que hoy día prácticamente todo el mundo está chateando con ChatGPT y herramientas similares, ¿ya? Y eso hoy día nos permite llevarlo al mundo corporativo de forma mucho más fácil, ¿ya? La familiaridad hoy día es alta. Y lo que recomienda McKinsey, a modo de resumen, para no extenderme tanto en esto, es que el foco hoy día es buscar los problemas más grandes y complejos, los que cuestan cientos de millones, y tratar de introducir IA generativa en estos aspectos, ¿ya? Porque justamente con la tecnología de agentes ya se empieza a ver que podemos ir a realmente generar costo-eficiencia de alto impacto. Y bueno, dicho todo esto, les voy a mostrar ahora un poco cómo todo funciona. Vamos a compartir ahora, a cambiar la pantalla. Denme un segundo. Y les voy a mostrar una interacción con nuestro agente de venta. ¿Me avisan si lo ven? Parece que todavía no. Ahí está. Ahí está, bueno. Entonces, Se está viendo ya. básicamente acá yo le pregunto a nuestro chat, y de hecho este lo pueden ver en nuestra página, en Aderezo AI. Hola, quiero saber sobre sus productos, a secas, ¿ya? Y esto lo puedo preguntar de distintas formas. Entonces, vamos, quizás lo voy a acelerar un poquito para que... Ya, perfecto. Entonces, ahí me respondió, y yo tengo cargado, después les voy a mostrar cómo lo construyo, todos los productos de Aderezo, cuáles son nuestros 6 productos: Aderezo GPT, Aderezo Voice of the Customer, Aderezo Studio, que es con lo que construimos lo que estamos viendo ahora. Y le puedo preguntar, cuéntame sobre Studio, ¿ya? Que es nuestra línea de plataforma para construir agentes y chatbots en WhatsApp y redes sociales. Entonces, cuéntame sobre Studio. Ahí la IA lo que está haciendo es navegar por los documentos y la información que tiene, y me va dando información, y yo puedo andar mucho dependiendo de todo lo que tenemos en la documentación, en el fondo. Entonces, Aderezo Studio es una plataforma líder para la creación de agentes de inteligencia artificial, diseñada para automatizar la atención al cliente. Tengo creación de bots, carga de información de PDF, control total, integraciones como el CRM, el ERP, base de datos, flexibilidad, etcétera. Y acá, entonces, la IA siempre me está tratando de proponer agendar una reunión. Ya ese es un propósito que le definimos nosotros. Entonces, si tienes algún desafío específico que te gustaría resolver con Aderezo Studio, al final te gustaría proceder con agendar una cita. Entonces, perfecto, para agendar una reunión con uno de nuestros expertos, necesito recopilar ciertos datos: nombre, empresa, correo corporativo, etc. Y acá yo le voy a interrumpir, le voy a decir, en verdad no quiero eso. Quiero saber si puedo centralizar WhatsApp y qué producto me sirve para esto, ¿ya? Y esto, tenemos la ficha de qué hace cada producto, y yo le puedo hacer estas preguntas tipo,
como si fuera un cliente. Entonces, antes quiero saber si puedo centralizar WhatsApp y qué productos me sirven para esto. Entonces, a ver qué nos dice. Y la IA ahí está buscando, lee los documentos, empieza a revisar qué interacciones y se autocuestiona y luego da la respuesta. Entonces, tengo, para centralizar la atención al cliente en WhatsApp, tengo Aderezo Desk, que te permite gestionar interacciones desde un único lugar, y Aderezo Engage, que también te sirve para mandar campañas a los clientes de forma masiva. ¿Ya? Entonces ahí me vuelve a decir, oye, ¿quieres agendar con un cliente? Y yo le empiezo a dar la data que me había pedido, pero se la voy a dar de a poco. Entonces, sí, mi nombre es Camilo López, ¿ok? Ok, necesito los siguientes datos: correo corporativo, empresa, número de teléfono, que es lo que me va faltando. Entonces la IA, lo que entra en este momento es que dice, ok, tengo un proceso que está andando, que es recopilar información, y voy acá, pero puedo seguir respondiendo todas las consultas que el cliente me diga. Entonces ahora yo le voy a sigo dándole datos parciales, ¿ya? Empresa aderezo, Camilo@aderezo.ai. Acá la IA infiere que aderezo es la empresa, por el correo, por ejemplo. Entonces acá luego le doy mi teléfono, y si se fijan, todo es súper orgánico, ¿ya? Y acá le digo mi problema también, y básicamente lo que va a hacer es que me va a crear una cita en nuestro CRM, ¿ya? Va a crear una notificación en nuestra plataforma interna, que en este caso es Slack, pero podría ser Teams, y se conecta al CRM, crea el contacto, crea la empresa en nuestra plataforma, que en este caso es HubSpot, pero podría ser Salesforce, por ejemplo. Entonces acá yo le explico lo que quiero, y esta información le llega al vendedor cuando tiene que tomar la llamada, ¿ya? Entonces, eso es un poco lo que es un caso muy simple. Y ahí Ignacio va a ahondar en todo lo que se puede hacer con este tipo de soluciones, pero esta es una forma que tenemos como operar. Entonces, les voy a mostrar ahora cómo esto se implementa, ¿ya? Y les voy a mostrar lo fácil que es crear un chatbot de este tipo. Entonces, vamos ahora a movernos hacia nuestro sitio web. Entonces, acá yo estoy, esperemos que cargue. Voy a hacer un poquito de zoom. Estoy ya en vivo. Yo acá estoy en Aderezo Studio, ¿ya? Estoy en la plataforma para crear chatbots, que es una justamente de las preguntas que le hice. Entonces, tengo mi catálogo de chatbots, ¿ya? Y en este caso, tengo el bot que está hoy día live en nuestro sitio web, ¿ya? Que se llama Bot Website. Aquí está cargando, entonces ahí sí puedo ver. Entonces, una de las principales cosas que yo les había dicho es que le tenemos que definir un propósito, ¿ya? Tenemos el propósito. Entonces, acá es donde conectamos todo. Y voy a hacer zoom para que se pueda un poco leer. Y definir este chatbot es tan simple como escribir este texto. Decir, eres el asistente de ventas de Aderezo. Te llamas Adri, en este caso. Tu misión es ayudar a los potenciales clientes interesados en las soluciones de Aderezo a conocer sobre nuestros productos. Debes preguntar sobre sus dolores y desafíos y ofrecer agendar una reunión con uno de nuestros expertos en caso de que podamos resolver los desafíos con nuestros productos. A medida que el cliente te pida más detalles sobre los productos, casos de negocio o preguntas frecuentes, debes proporcionar dicha información ofreciendo si quieren conocer más detalles. También debes invitar al cliente a contarte sus desafíos. Si el cliente quiere saber sobre nuestros productos a secas, mencionas que son 6 y da un detalle resumido de cada uno. Si un cliente te pregunta si te puede enviar un audio, debes indicar que sí lo soportas, y se puede. Debes verificar que el cliente cumpla nuestro plan mínimo de 4.500 interacciones al mes y preguntar en qué fecha necesitan el servicio en caso de mostrar interés. Debes brindar respuestas concisas. Si la respuesta considera muchos elementos, entrega estos en bullets para facilitar su comprensión. Y así vamos definiendo todo el comportamiento que queremos que tenga como un buen vendedor. Y a medida que lo vamos usando y a medida que vamos viendo cómo los clientes lo están usando, vamos haciendo ajustes en este texto. Y acá luego, cuando viene la parte de agendar, yo le defino, en el caso que quieran agendar, debes ayudar a clasificar los leads, considerando que Aderezo es una empresa B2B. Por eso debes recopilar los siguientes datos: nombre completo, empresa, correo corporativo, que es lo que recién hizo. Luego de recopilar la información, debes mostrar la info que recopilaste al prospecto de forma estructurada y solicitar su confirmación. Cuando el prospecto confirme, debes gatillar el flujo datos leads para ingresar el requerimiento al sistema, ¿ya? Y acá es donde yo me integro a HubSpot y se los voy a mostrar. Entonces, nosotros luego en Aderezo, perdón, ahí el zoom, tengo dos cosas. Lo primero es flujos, que es justamente donde le digo flujo de datos lead, y también tengo la base de conocimiento, donde la inteligencia artificial conoce todos los productos. Entonces, voy a partir por ahí.
Si yo me meto a la sección de base de conocimiento, lo que nosotros tenemos es una carpeta con preguntas frecuentes de aderezo 2025, ¿ya? Y esto lo estamos actualizando permanentemente con preguntas que los clientes hacen y, oye, no está en el PDF, hay que agregárselo. Y así nomás se entrena la inteligencia de este robot. Se los voy a mostrar. Este es el documento que básicamente nosotros tenemos para que pueda hacer venta. ¿Qué es aderezo? ¿Qué problemas resuelve? ¿Qué impacto tienen estos problemas en la empresa? Los productos, aderezo desk, aderezo engage, casos de uso, filtro de spam, vender masivamente, preguntas frecuentes, y así. Este es el índice, ¿ya? Tenemos una serie de preguntas que son lo que nos suele preguntar los clientes, más información de base, y acá podemos ver todo, cómo hemos ido agregando todo este archivo con toda en el fondo, toda la información del negocio. Cualquier cosa de esto que está acá, la IA lo puede responder. Y cuando vamos viendo que los clientes hacen preguntas nuevas que no estaban, lo agregamos acá y simplemente luego se actualiza de forma automática. Si se fijan, ahí está esto permanentemente corriendo la actualización. Entonces, la IA en general se mantiene al día. ¿Ya? Entonces, con eso nosotros le damos como todo el know-how que tiene que tener del negocio. Y a nivel de flujos, luego habíamos dicho datos leads, entonces, pero les voy a mostrar uno que es un poquito más robusto. Y acá es donde cuando la IA determina, ok, ya estamos preparados, ok, para poder hacer el envío. Acá tengo entonces, primero le pido, completa toda esta información, que es nombre, correo, empresa, fono y necesidad, ¿ya? Luego tengo acá el nodo de crear empresa en HubSpot, crear contacto en HubSpot. Además, en nuestra mesa de ayuda le agrego un tag que es lead inbound y luego cierra el registro, ¿ya? Y además también podemos hacer la notificación a Slack, ¿ya? Entonces, básicamente, simplemente yo hice este pequeño flujo, que si se fijan es bastante cortito, es solo esto. El core de la inteligencia está en el texto que yo les leí y luego tengo este PDF grande que tiene toda la información del negocio. Entonces, básicamente con eso ya podemos tener un chatbot vendedor o agendador de citas médicas o tomar pedidos, etcétera. Así de simple es, y esto no sé, si tenemos el PDF armado, en 5 minutos ya podemos tener esto desplegado en nuestra página y básicamente nosotros lo tenemos así. ¿Ya? Entonces, este es nuestro sitio web y si yo me meto acá, me ofrece hablar con la inteligencia artificial. ¿Ya? Y acá saltó WhatsApp, inicia el flujo que ya les mostré. Así que eso ahí, Ignacio, ya te dejo en tus manos para que hablemos de otras cosas que se pueden hacer con Aderezo Studio y todas nuestras soluciones. Camilo, perdón, Ignacio, te quería hacer una pregunta antes porque, gracias, mostraste el tema de los flujos y también conversamos de que los chatbots tradicionales funcionan en base a flujos. Entonces, ¿cuál es la diferencia del flujo en un chatbot tradicional y en un agente IA? ¿Cuál es el rol de este flujo de trabajo en el agente IA que es distinto? Sí, buena pregunta. En el fondo, lo que podemos hacer es que, como yo les contaba, antes el chatbot era esto, o sea, no había más que esto, o sea, todo tenía que estar metido acá. ¿Ya? ¿Y eso qué genera? Que tengamos unos árboles de decisión grandísimos para cada caso. Ahora, yo solamente tengo que definir flujos para ciertos procesos específicos donde necesito estructura, ya donde no me sirve que la IA sea tan loca o tan imaginativa en el fondo, en el proceso y lo quiero definir y estructurar. Y además me permite controlar también la integración con un servicio web. Ya acá, por ejemplo, en este caso tenemos un poquito de código donde se puede hacer una integración arbitraria. De hecho, acá se puede conectar cualquier sistema. Pero nos permite como definir ciertas partes puntuales y que luego el modelo generativo pueda tomar y usar. ¿Ya? Esa es un poco la gran diferencia. O sea, hacemos la mezcla correcta de ambas tecnologías. Maravilloso. Entonces, a diferencia del chatbot tradicional, que todo el flujo está definido en el flujo de trabajo, acá solamente hay algunas líneas o direcciones que puede tomar la conversación en particular y nacen de una intención. Sí, y son flujos que en el fondo son las cosas, el menú de opciones que la inteligencia tiene disponible. ¿Ya? Entonces, para cada opción que queramos, la opción de buscar conocimiento viene por defecto. Si tú cargas PDF y Words en la parte de base de conocimiento, siempre la IA va a poder acceder a eso. Y luego a los flujos le tienes que especificar. Si el cliente te pide hacer esto, entonces gatilla el flujo que se llama tanto. Y ahí la IA hace los match con el nombre y trata de seguir ese proceso. Maravilloso, buenísimo. Gracias, Camilo. Sí, Gracias. y hay un tema como complemento también,
Una de las principales diferencias también de un bot tradicional o con árbol de decisión versus un bot con IA es que para el árbol de decisión o el bot determinístico, el cliente se tiene que adaptar al modo de atención del bot. O sea, si el bot me ofrece menú de opciones y no elijo ninguna y escribo, no puedo avanzar. O si mando audio, no puedo avanzar. A diferencia de un bot con inteligencia artificial, que el bot se adapta a la forma de que se expresa el cliente. Me manda un audio, me escribe o elige una opción, puedo avanzar sin problema en el flujo. Y ahí es donde viene el proceso de adaptación, o sea, de adaptar la tecnología para mejorar la experiencia del usuario y ayudarlo a que se exprese de la forma que estime conveniente y que aún así pueda avanzar en la conversación o obtener resultados. Entonces, ese es como también uno de los focos más interesantes, sobre todo como CAM y con distintas reuniones con clientes. Este es el punto fuerte de la diferencia, así que solamente dar ese dato como complemento. Tremendo. Voy a compartir pantalla ahora. Bueno, audiencia querida, ahora terminamos la sección de demo y pasamos a la tercera etapa de Ignacio, que nos va a presentar casos de uso típicos, pero primero Muchos más, vamos claro. a desmentir un montón de desinformación muchas veces, mitos y leyendas que nos encontramos en el mercado. Así que también se viene una sección muy ilustrativa. Sí, lo otro que les quería comentar es que hay hartas buenas preguntas, muy buenas preguntas han llegado ahora. Las vamos a ir respondiendo después de que termine la parte de Ignacio, porque probablemente varias se han resuelto a medida que vamos mostrando cosas. De hecho, ahí había una pregunta sobre API y si efectivamente podemos conectarnos a cualquier sistema. Entonces, el PDF que preguntaba por ahí Gustavo, se le puede entregar al cliente con una cajita que lo haga, en el fondo. Efectivamente. Pero ahí no me quiero adelantar. No, Alerta adelante, no. spoiler. Alerta spoiler, Camilo. Sí, se puede. Camilo, voy a presentar yo ahora para Sí. que puedas. No sé si lo tengo que quitar, parece. A ver, desde la pantalla, ahí está. A ver, Ahora sí. ¿Sí? ¿Se ve? se está cargando. Ahí está, perfecto. Perfecto. Bueno, súper interesante ahí la introducción para también marcar el plano, la base de la diferencia que ha sido la inteligencia artificial en la operación. Y bueno, como CAM he tenido distintas reuniones con clientes, muchas de ellas, algunas consultas, algunas dudas, algunas inquietudes, pero me he topado con distintos temas relacionados más que nada como mitos que a veces incluso dificultan la toma de decisión de dar el siguiente paso. El primero, bueno, más que nada ven como la inteligencia artificial como la fórmula mágica de obtener buenos resultados. En sí lo es, pero detrás de eso tiene que cumplirse ciertos requisitos o lograr la fórmula perfecta. Ahí me corrige Camilo, si McKinsey fue quien dijo que los límites de la inteligencia artificial no es solamente la tecnología, sino que básicamente es la disponibilización de la data. O sea, mediante integraciones, mediante obtención de data propia del cliente, se puede lograr procesos mucho más automatizados y en esa fórmula podemos lograr grandes resultados. Entonces, la inteligencia como tal, claro, tiene que ser acompañada de otros procesos para obviamente lograr mejores resultados. A mayor automatización, peor calidad de atención. Esto básicamente es un mito. ¿Por qué? Porque cuando hablamos mayor nivel de automatización, si esto está acompañado con mayor cantidad también de integraciones, propio de accesos vía API con plataformas de la empresa, puede también ser un proceso automatizado, pero efectivo, asertivo y eficiente, y ágil también de respuesta. Entonces también, acá está el tema de integración, marca la diferencia entre un proceso automatizado con atención genérica, que obviamente sí o sí supuestamente va a derivar casos al ejecutivo porque hay mucha información propia del cliente que no puede manejar, versus un flujo que tiene la integración adecuada para una atención correcta. Otro tema es que a lo largo de la historia hay muchas organizaciones que han probado con, activar o implementar chatbot de atención a público y quizás no fue una grata experiencia. Estamos hablando de, si hablamos de tecnología de hace 5 años, comparados con ahora, es muy grande los cambios. Solamente con decir que OpenAI sacó 2 versiones nuevas en solamente el año pasado y cada versión es más potente que la anterior. Entonces imagínense la diferencia de ahora versus 5 años. Y esto abre también la oportunidad de poder probar nuevamente, darle una oportunidad a un chatbot, pero esta vez con inteligencia artificial, de cara al cliente, donde hay un proceso de percepción de la intención es mucho más potente y que permite una atención más ágil y cercana, versus antes que era pregunta-respuesta y si no escribo o no elijo la opción que me ofrece el bot, no puedo avanzar.
Ahí un punto súper importante de diferencia. En lo que respecta a análisis de data, ya de la organización, es que solamente un humano puede realizar esta tarea. Básicamente entiende los conceptos de la empresa, los objetivos, entonces en base a eso, obviamente es más adecuado que lo haga una persona a que lo pueda hacer quizás un chatbot. Esto puede ahí tener sus diferencias en el sentido de que hoy en día en Aderezo tenemos procesos que son de análisis de data en base a inteligencia artificial, donde uno de los puntos diferentes es que analiza toda la data en tiempo y forma y no deja ninguna data abandonada, porque muchas veces quizás el factor humano hace que pueda haber estos casos, pero deje de lado otros por tema de tiempo quizás, pero esos otros marcan más la diferencia porque quizás tienen insight muy relevante. La idea es no dejar nada fuera y poder analizar toda la información y obtener obviamente información aterrizada y real. Y a nivel de organizaciones, cuando muchas veces se externaliza lo que es lo ejecutivo, la atención de los canales, da un poder de negociación tener esta información o el poder de la información. En el sentido de que, por ejemplo, si yo externalizo mi contact center y ese proveedor me vende quizás los planes a nivel de ejecutivo, cantidad de usuarios, de ejecutivo atendiendo los casos, con esta información puedo saber qué datos se pueden automatizar o qué tipo de casos se pueden automatizar, cuánto es la cantidad de tickets mensuales o casos mensuales que estoy recibiendo, y con ello puedo cambiar el plan de ejecutivos por ticket, y ahí también hay un poder de negociación bastante grande y que también puede significar un ahorro. Y por último, hoy en día, como hay distintos proveedores de soluciones de inteligencia artificial, Anthropic, Google AI, OpenAI, muchos de los desafíos son cuál es la tecnología que se acopla a mi objetivo o el desafío que tengo. Entonces, eso ya para nosotros es una pregunta obsoleta, en el sentido de que nosotros, como tenemos una solución agnóstica, tomamos, dependiendo del proyecto, el tipo de proveedor, el tipo de tecnología, y lo adaptamos para que, obviamente, el desafío de nuestro cliente tenga mejor éxito en base a una combinación de las tecnologías que hoy en día de inteligencia artificial. Incluso muchas veces cuando vas a analizar tu solución en base al proveedor de inteligencia artificial, tienes que ver más o menos los alcances de cada uno, y qué tecnología proporciona cada uno, lo cual puede demorar tiempo y quizás que el estudio no sea del todo asertivo. Así que, en el fondo, este objetivo es para poder responder estos mitos que me he topado en distintas reuniones y que es importante ir aclarándolos y también evitar estos miedos o incertidumbres respecto a esta tecnología y abrir oportunidades a poder implementarla y avanzar con ese tipo de soluciones. Y en base a lo mismo, vamos a ver 4 casos de uso principales que he visto en algunos clientes con inteligencia artificial, donde vamos a ver distintas etapas, desde el caso donde llega la conversación hasta el caso que se analiza la información. Entonces, para iniciar, el primer caso de cara al cliente o la primera interacción, estamos hablando de filtrado y priorización de las conversaciones que nos van llegando. ¿Cuál es el problema principal? Cuando hay empresas que tienen conectado o están atendiendo vía redes sociales, hoy en día el usuario de red social utiliza para buscar algo, para recibir información y muchas veces también para desahogarse. Entonces, un emoji de carita feliz o un mensaje negativo no necesariamente significa que busco atención, quiero que me atiendan, sino que me estoy desahogando. Y ese desahogo cuesta caro a la organización. ¿En qué sentido? Por un lado, son casos que están llegando al ejecutivo, que lo están tomando y le ocupa tiempo para poder, o costo oportunidad de que estoy atendiendo esta conversación, versus uno que realmente necesita una atención más personalizada o incluso una oportunidad de negocio. Entonces, el objetivo de este tipo de soluciones que nosotros vamos implementando es, uno, ayudar a la operación y hacer más eficiente la operación. Y en base a esto, la solución es un agente IA que toma todos los casos que van llegando, filtra lo que no sirve para que no llegue a ejecutivo, y lo que sirve o pasa ese filtro se prioriza. Si es muy importante, pasa de inmediato al ejecutivo. Si no es tan importante, puede avanzar o en el espacio o en el orden que va llegando en la cola de espera. Entonces, soluciones como esta ha permitido, uno, reducción de costo operativo, es decir, que menos tickets están llegando al ejecutivo porque se están atendiendo de manera personalizada, y hablamos de tickets tipo spam o tipos de casos que no requieren de atención. Mayor filtro a tickets que son de tipo irrelevante para que no lo tomen los ejecutivos, y sobre todo mejorar los tiempos de respuesta.
ya que ese ejecutivo va a atender casos que sí o sí necesitan una atención versus aquellos que básicamente se pueden cerrar y porque al final el cliente no esperaba una atención por ese medio. Este viene siendo un caso donde la IA atiende el 100% de los casos que van llegando y en virtud de eso lo va gestionando. Una vez que pasa ese filtro, pasamos al segundo nivel, que es decir, la automatización de la atención. Una vez que llega esa conversación y sobre todo enfocado también en la industria de utility, donde hemos visto considerablemente cómo afecta lo que son la carga de reclamo o la atención de reclamo, en donde puede que los reclamos tengan constantemente la misma forma de atención, sea la misma información que están solicitando y básicamente se puede automatizar. Es decir, hoy en día podemos ver flujo en donde se puede automatizar casos como reclamo o quizás incluso oportunidades de negocio y venta, tal como mostraba Camilo en este ejemplo del chat de automotora, en donde de las 3 empresas hay 2 que están perdiendo oportunidades después de las 7 de la tarde, versus una que hay 24/7 atención, inclusive quizás el cliente cuando llega la noche, tiene un espacio para ver, cotizar o ver redes sociales y le gusta un producto, tiene la intención de comprar, pero cuando llega el punto a contactarse, nadie lo puede atender. Pero si la competencia sí tiene atención, ya sabemos qué va a hacer el cliente. Entonces, ese es el objetivo de poder, uno, automatizar proceso. O lo segundo es que esté en tiempo y forma disponible para el cliente. Y con eso, uno, en el caso de reclamo, reducimos lo que es la cantidad de casos de reclamos que toman los ejecutivos, siempre en este foco de ir automatizando la operación y que el ejecutivo vaya abordando aquellos casos que realmente necesiten de su tiempo. Y lo otro es que pueden haber problemas de NPS, o sea, de promoción de la marca en virtud de casos que no tienen respuesta o oportunidades que se estén perdiendo con el cliente. La solución, un bot con integraciones, cosa que es importante que tenga acceso a data del cliente, de esa manera ayuda a un flujo con foco a la autoatención y lograr altos niveles de automatización. Entonces estamos hablando desde saber el estado de mi pedido, desde el saber en el caso de utility las últimas boletas o algunas dudas respecto a la última medición o el cobro en la última factura, se puede hacer mediante integración para poder hacer un estudio de las últimas boletas, supongamos, y dar una respuesta de que efectivamente corresponde por tal razón. O en el caso de estado de pedido, que el producto llega mañana. Entonces, al final, hoy en día la lucha de la tecnología es contra la ansiedad. Es decir, ¿cuándo va a llegar? ¿Cómo va a llegar? O en el fondo, ¿en qué estado está mi proceso? ¿Cuándo voy a tener respuesta? Y todo eso, en ayuda con la inteligencia artificial, se puede hacer más ágil. Y claro, la lucha es contra la ansiedad del cliente. A nivel de automatización, algunos resultados. Hemos visto hasta un 98% de automatización en flujo. Combinación perfecta, un flujo aterrizado de cara al cliente con integración. Ya, esa es como la forma perfecta. Y un punto súper interesante y que hemos visto como la forma también efectiva es cuando el área de atención cliente o el área de venta tiene una cápsula o una célula de trabajo con el área directamente de TI. ¿Qué implica esto? Que en el fondo, por un lado, está el flujo que prepara esta área de atención de cara al cliente y por otro lado, el área TI disponibiliza los servicios para que pueda tener esa información. Y esa es la fórmula perfecta para que se provoque una sinergia y los proyectos de este tipo puedan avanzar mucho más rápido. Proceso en donde, por ejemplo, se le pide una sesión a TI, se demora quizás el equipo de TI un poquito y después quizás la respuesta es que no se puede avanzar porque hay tal razón. Eso lo único que está haciendo es aplazar el proyecto. Entonces, uno de los tips para esta sesión es eso. Vean la forma de mejorar las comunicaciones entre el área de clientes con el área de TI en base a este tipo de proyectos y obviamente va a salir mucho más rápido y mucho más efectivo. Y otro punto que está enfocado en el ahorro de los costos. O sea, estamos hablando de que las cargas que antes caía ejecutivo, ahora ya lo está tomando un bot, menos tickets están recibiendo los ejecutivos y también con eso puede hacer una administración más eficiente de los recursos propios de la organización. Así que un tema muy potente ahí también a poder revisar. Luego de eso pasamos al tercer nivel, ya de cara a la inteligencia artificial en apoyo al ejecutivo. Me he topado con clientes donde básicamente el foco no es tanto preparar un bot de cara al cliente, sino que es potenciar a los ejecutivos. O muchas veces de que el tema de la preparación, el tren de ejecutivo,
es un proceso que ocupa tiempo y costo. Estamos hablando de que, por ejemplo, si llegan casos respecto a que requieren escalamiento, puede haber un gran tiempo que ocurra en donde el ejecutivo le pueda responder al cliente, porque justo esa pregunta tengo que buscar en otras plataformas, tengo que buscar la persona que lo maneja o tengo que buscar el documento donde está. Entonces, todo eso, el tiempo. Y el tiempo no se detiene, avanza, avanza, mientras el ejecutivo busca, el cliente sigue en espera y a medida que más nos demoramos, más empieza el disgusto y después todo eso se ve traducido en la encuesta post-atención. ¿Ya? Por otro lado, también cuando hay una alta tasa de rotación, se vuelve un dolor de cabeza el incorporar nuevo equipo, porque claro, viene el tema del training, preparación, reuniones, capacitación, después la puesta en marcha, el seguimiento y al final también se ve un proceso alto de costo y tiempo por parte de la empresa. La solución es un asistente IA tipo ChatGPT. La diferencia es que toda la información que proporciona el ejecutivo como apoyo es en base a data corporativa. Es decir, en el fondo, todas las preguntas las responde en línea de documentación, PDF, Word, Excel, presentaciones, conexión con sitio web de la empresa, de manera que toda la información sea correcta, sea real, sea actualizada, en el fondo, y es acorde a las políticas de respuesta de la empresa. Y un punto interesante es que no solamente nos podemos enfocar en el ejecutivo que esté frente a una pantalla atendiendo canales digitales en un contact center. También puede ser aplicado con el ejecutivo del call, donde estoy por teléfono con un cliente, pero en la pantalla puedo también interactuar con esta gente para que me ayude a responder la información que tengo en línea o la duda en línea. Y el tercer caso, el ejecutivo que está en sucursal física, que frente mío está el cliente, puedo ver que está molesto y si no tengo la respuesta, puedo estar también con la pantalla para poder aclararla. Uno de los costos más importantes que hemos visto respecto a esto, o la diferencia una vez que se implementa esta solución, es en el sentido de costos de tipo cualitativo. En el sentido de que, por ejemplo, si yo soy un cliente y hago una pregunta ejecutivo y el ejecutivo, que quizás es nuevo, no tiene esa información y justo ese ejecutivo está al alero de un supervisor que en el fondo lo va a ayudar, pero ese supervisor está ocupado con otras tareas, ocurre que yo como cliente sigue pasando el tiempo, no tengo respuesta, me empiezo a molestar. El ejecutivo no sabe qué hacer, respondo algo que no estoy seguro o espero que me atienda el supervisor y eso automáticamente le genera también un grado de estrés y obviamente baja lo que es la calidad laboral en el sentido de la preocupación y la desesperación que se puede provocar. Entonces, en ayuda de esto, va a tener un asistente 24/7 que va a estar ahí cuando estime conveniente, cuando lo necesite, y algunos de los resultados pueden ser mayor velocidad de atención, es decir, que antes una pregunta tenía que meterse a otra plataforma, buscar el documento y va más tiempo, versus ahora hablo con la gente, me responde y eso mismo se lo respondo al cliente final. Junto con ello, menor error de entrega de información. Y en lo que respecta a capacitación, estamos hablando de una reducción de tiempo de alrededor de un 40% en los procesos de capacitación, donde ahora hay un asistente que está ahí constantemente atento a las dudas que pueda levantar el ejecutivo. Y por cuarto punto, que este puede estar al final o incluso puede ser el inicio de los tres anteriores, es el análisis de la información de los clientes. Ya me refiero a qué mejor feedback de saber cómo lo estamos haciendo o qué cosas podemos mejorar que la voz de los clientes. Hemos visto quejas de alrededor de un 40% de donde el problema se trata de algo que nuevamente vuelve por lo mismo al cliente, no fue resuelto el primer contacto, baja lo que es el NPS y lo otro también es que pérdida de cliente. O sea, un cliente mal respondido, mal informado o no atendido en tiempo y forma, básicamente busca quien lo pueda entender de esa manera y uno, perdemos un cliente y lo segundo, afectamos la imagen de marca. Y frente a eso, yo quiero hacer ahí un proceso bien interactivo en donde imaginemos el siguiente escenario, ¿ya? Imaginemos que tenemos un o una analista del equipo en donde le vamos a dejar la siguiente tarea. Para poder tomar decisiones o mejorar la calidad de atención, necesitamos que analice las 20.000 conversaciones del mes anterior. Ya, supongamos 20.000 conversaciones de febrero o quizás hasta mediados de marzo. Quiero que esas 20.000 conversaciones me las resuma en de qué canal provino, de qué se trató
un resumen de la conversación y definir si el ejecutivo lo resolvió o no. Luego, aparte, quiero que me defina el sentimiento. ¿Fue positivo? ¿El cliente vino molesto? ¿El cliente se fue contento? Y por último, quiero que toda esta información me la pueda agrupar en familias, quizás por tipificación, por tipo de consulta o por área. ¿Y para cuándo me va a preguntar quién es esa información? Y ahora sí, para mañana. ¿Cuál va a ser la reacción del analista? ¡Pum! ¡Plop! O sea, colapso. Porque claro, a simple vista se ve imposible, pero con IA es posible. O sea, estamos hablando de una solución que analiza la información mediante inteligencia artificial, puede definir distintos conceptos, puede hacer resúmenes, dar insights muy relevantes para la toma de decisión, saber qué tenemos que mejorar, por qué se están quejando los clientes, qué estamos haciendo quizás relativamente no muy bien y que podemos mejorar, y tanto una vista general como una vista propia de ejecutivo, es decir, ver cómo se estaba comportando cada ejecutivo, tiempo promedio de atención, resúmenes de sus casos para ver cómo lo está haciendo. Incluso este dashboard que estamos viendo, que es aderezo VOC, es interactivo. Por ende, si me quiero enfocar solamente en los casos negativos, hago clic en el lado rojo de ese círculo y me cambia toda la información en virtud de los casos negativos, lo cual permite también ayudar a llegar más rápido a esa data que necesitamos para respaldar quizá algún proyecto, para poder levantar la necesidad quizá del área TI de que necesitamos esto. Así que aquí están los números, que es súper importante siempre ante un nuevo proyecto poder tener también el número de respaldo por el cual después se va a comparar. Y algunos resultados ha sido prácticamente un ahorro de $1 millón anuales, donde mediante esta solución se pudo detectar casos que estaban recibiendo los ejecutivos y que en el fondo eso se llevó a una máquina para poder ya avanzarlo con un proyecto ya con bot IA. Entonces esos casos ya no llegan a ejecutivo. Y si hablamos de un costo por ticket atendido por ejecutivo, se ve un ahorro notable, donde en clientes hemos visto, claro, el $1 millón ahí de ahorro en el fondo de casos que antes atendían estos ejecutivos, ahora atiende el chatbot. Junto también con, si yo tengo un flujo actual y quiero saber cómo lo está haciendo, esta herramienta es muy potente para saber cómo lo está haciendo y qué cosa debería agregar al bot. Y a veces, muchas veces, funciona como respaldo para abrir las puertas de integraciones, que quizás muchas veces está el tema de que no podemos integrarnos, no podemos entregar el acceso a la API. Bueno, acá está el respaldo de que lo necesitamos urgente y eso ayuda también a la toma de decisión. En este slide vemos un resumen de las 4 soluciones anteriormente comentadas en cada una de etapas de negocio. Por ejemplo, llega la conversación y acá vemos la primera solución enfocada a filtro de spam. Estamos hablando de una retención desde el 7 al 20% de los casos. Obviamente hay clientes que tienen esta tasa mucho más alta, pero estamos hablando de la bienvenida. Es frente a esa bienvenida, ¿qué hacemos? ¿Lo quitamos o lo filtramos y pasa a la siguiente etapa? Si pasa a la siguiente etapa, acá podemos ver el proceso de automatización. Ya prácticamente es el tema de cómo responde el cliente, el bot. Como comentaba Camilo, se trabaja con base de conocimiento, entonces también va a buscar información a esa base de conocimiento para dar respuesta al cliente de manera mucho más rápida y efectiva. Después viene lo que es el bot o el asistente que apoya al ejecutivo de la atención con su respectivo beneficio y obviamente porcentaje. Y por último, todo esto viene después lo que es VOC, que es la atención de los datos o la data para poder también tener data relevante en el sentido de tomar decisiones o la mejora de la siguiente etapa. Una vez comentado esto, y si tienen un proyecto o alguna iniciativa o algo que está en carpeta, el tema es revisémoslo. La invitación es que nos juntemos, conversemos sobre el proyecto. Importante es aclarar cuáles son los pasos. El primero es poder definir el objetivo. ¿Cuáles son los KPIs que quiero mejorar? ¿Qué es lo que quiero mejorar? Si no lo tengo muy claro, bueno, avanzamos con VOC y eso va a aclarar el panorama. Una vez que tenemos eso, es poder dibujar cuál es la solución o la expectativa de la solución esperada, compartiendo también documentos del proceso actual o del nuevo proceso y también información de la API que nos podríamos integrar. Luego, la tercera etapa es poder construir de manera colaborativa estos proyectos. No es algo como que ustedes tienen que tener el 100% de la responsabilidad de que todo salga bien y tener la información clara, sino que hay un proceso también de asesoría por parte de Aderezo, donde compartimos lo que es la experiencia, el conocimiento de proyectos anteriores o quizás proyectos en paralelo,
y compartir también ese conocimiento para ayudar a este proyecto. Así que en ninguna etapa el proceso está solo. Y después llega la etapa de implementación, es decir, ya puesta en marcha, en el fondo ya se activa, se conecta a los canales, etcétera, y de ahí ya comienza el camino colaborativo donde mejora continua, ir revisando cómo va funcionando el proyecto, qué cosas puede mejorar, y claro, es un camino que siempre apoyamos como partner tecnológico a nuestros clientes. Eso quería comentar en esta sesión. Me hace muy relevante estos puntos y obviamente compartir experiencias que he tenido en algunas reuniones con clientes. Súper buena, Para Ignacio. Sí, súper buena. Y llegamos a la etapa final. Preguntas y llegamos, respuestas. Sí, llegamos ya. vamos con esa pregunta. Hay preguntas muy buenas ahí en comentario, pero mientras tanto, a ver, Gustavo Arias nos escribe. Hola, con este aprendizaje autónomo, ¿podemos conectarnos a una API en algún proceso? Con la finalidad, por ejemplo, de validar si es un cliente nuevo o generar su estado de cuenta como PDF y enviárselo. Gracias. Sí, ahí esa la tomo yo, bicho. Sí, efectivamente, como les mostraba también en el diagrama, tenemos cajitas para conectarnos a sistemas, ¿ya? Entonces, ahí la IA generativa podría hacer esa validación de que vaya al sistema, no sé, a través de su DNI, su root, detectar si ya es cliente y hacer la decisión, ¿ya? Y entregarle el PDF. También nos podemos incluso conectar a sistemas de autenticación biométrica, ¿ya? Tenemos ahí algunos partners donde el cliente pasa a un sitio donde se le evalúa la cara, por ejemplo, y luego vuelve a WhatsApp ya autenticado. O podemos también tener listas de números que están aprobados para trabajar. Ese caso típico lo hacemos en áreas de recursos humanos, donde el área de recursos humanos está interesada en usar WhatsApp para los colaboradores, pero solo tienen acceso los colaboradores, entonces nos dan un listado de WhatsApp o un listado de correos electrónicos, que sin inteligencia artificial solo interactúa cuando viene el mensaje de estos clientes. Pero sí, nos podemos conectar a sistemas y es súper amplia la posibilidad de casos que podemos hacer. Qué buena pregunta. ¿Cómo maneja la base de conocimiento para mitigar alucinaciones? Eso también está embebido en el core de Aderezo Studio. Ya lo tenemos más que claro. Es la pedida más común, junto con el tema de seguridad que nos llega. Y entendemos también que hay ciertos procesos donde, por ejemplo, en una venta tenemos como un margen más de que la IA pueda como complementar su conocimiento con algunas cosas generales, ¿ya? Sobre todo en el caso automotora, donde la IA igual sabe de autos, ¿ya? Entonces puede asesorar y complementar. Pero en casos que estamos hablando de servicios básicos, un corte de agua, una empresa telco, un banco, no puede haber espacio para alucinaciones. Entonces, lo que hacemos es que nuestro modelo no es solo ChatGPT, ¿ya? Eso es súper importante. Aderezo Studio tiene toda una capa, varias capas en el fondo, de razonamiento que se aplican y tenemos como nuestra propia versión de agentes, ¿ya? Y no es solo lo que ustedes escriben, sino que hay digámoslo así, un prompt base, que es el de aderezo, y que justamente se preocupa de las alucinaciones. Entonces, lo que hacemos es que, ante una pregunta del cliente, siempre se hace una búsqueda de información, ¿ya? La IA entiende, ok, esto es un tema de información, no es un proceso, no es una pedida de la boleta, sino que es información. Entonces, lo que hace ahí es, muy burdamente, pero la técnica es mucho más sofisticada, pero lo que hacemos es que se hace una búsqueda, se encuentran los fragmentos de información que coinciden con lo que dice el cliente, con lo que está pidiendo, se hace el match entre, puedes responder la pregunta que está planteando con esta data, y si no es así, entonces el LLM se detiene en el fondo. Entonces, con eso es el primer filtro que tenemos para mitigar las alucinaciones, es que sea estricto en lo que responde en base a contenido y solo se acote al PDF. Entonces, si tú le preguntas como cosas genéricas, la IA en general te va a decir, no lo sé, no manejo esto, solo te puedo hablar de aderezo y sus productos, por ejemplo. Entonces, y también en el prompt, si de repente encuentran algún caso donde la IA también como que se empieza a escapar, eso también lo podemos ir mitigando también a nivel de nuestro prompt, ¿ya? Entonces también podemos ir, porque, a ver, la IA, hay que entender que esta tecnología es generativa, ¿ya? La IA tiene un cierto como autonomía. Entonces, ahí también parte de las etapas de entrenamiento es ir detectando qué caso de border el cliente empieza a abusar o a jugar con, y lo vamos agregando dentro del prompt base. Pero, como les contaba, Aderezo tiene un mecanismo general robusto
y se preocupa en primera línea de cerciorar que lo que va a responder esté en un documento, ¿ya? Ese es como el mecanismo que usamos para las alucinaciones. Buenísimo. César Laguna nos pregunta, ¿la data de los procesos la debemos llevar a la base de conocimiento con qué frecuencia o se incluye cada vez que se aplique alguna mejora? Por otro lado, cuando mencionan VOC, Voice of the Customer, ¿podemos tener IA en todo lo que significa ello? Sí, súper buena pregunta. La primera la tomo yo y de repente, Ignacio, tómate tú la segunda, que ahí tú justamente estabas contando de VOC. Y sí, efectivamente, o sea, la idea que queremos implementar en los proyectos con aderezo es que sea siempre, el chatbot siempre esté al día, ¿ya? Entonces, lo que tenemos ahora es integración con Google Drive, por ejemplo, y otras plataformas que manejan documentos, de tal manera que tú edites tu PDF, tu Word, y lo guardes, en el fondo lo mantengas en la nube, y nosotros estamos permanentemente leyendo estos archivos. Entonces se hace inmediatamente cuando se detectan cambios, vamos a tomar ese fragmento y se lo vamos a volver a cargar a la inteligencia artificial. Entonces la idea es que esté sincronizado y tú no te tengas que meter a Aderezo Studio para cargar y actualizar el chatbot, ¿ya? La idea es que cuando armemos el proyecto, tu equipo se dedique a editar los archivos y no tengan que meterse al control de la inteligencia artificial. Ese es como un poco el paradigma que estamos tratando de seguir. Entonces, alguien de tu equipo los conecta, deja los documentos conectados una vez y luego ya empezamos a leerlos permanentemente ante actualizaciones. Perfecto. Respecto a la segunda pregunta, claro, lo que es VOC es una solución en base a inteligencia artificial. Entonces usamos esa tecnología para hacer el estudio, el análisis de la información que puede provenir de canales de WhatsApp, de redes sociales, incluso de correos, y con ello también poder hacer el análisis, obtener insight y obviamente aplicado, pero es en base a inteligencia artificial. No sé si responde esa pregunta, César. Sí, creo que... pero sí, efectivamente, es todo basado en inteligencia artificial. Eso. Sí, sí, igual complementar que hay un proceso de setup, ¿ya? Donde entendemos cuál es tu criterio. Algunos clientes nos piden usar esta tecnología para hacer el análisis de calidad y las empresas suelen tener pautas de calidad. Entonces, que el ejecutivo saluda, que el ejecutivo se despide, que anota la información en el CRM y todas esas políticas nosotros las podemos pasar a una IA que luego las ejecute de forma masiva. Y normalmente lo que hemos visto es que un analista logra tener una cobertura de 100 interacciones, llamadas telefónicas o 100 WhatsApp, por ejemplo, conversaciones de WhatsApp. Con la IA tú ya puedes escalar a 20.000, 30.000, lo que mostraba Ignacio, y te da toda una escala con un estándar igual para todos los criterios de evaluación. Que también lo puedes ir ajustando un par de veces Sí. y ya se hace solo. Y ahí, como complemento, es que es justo, o sea, el análisis que hace es según el objetivo que ustedes tengan, el propósito, el desafío, qué es lo que busca analizar. No es como que ya, para todos por igual, sino que en el fondo se adecua, y esa es la parte de setup, en donde se adecua el análisis que entrega información relevante para ti. Exacto. Tenemos un template base, sí, y eso nos permite en el día 1 tener resultados, pero luego ya lo personalizamos. Entonces, Asombroso. Viene la otra pregunta, ahora sí. Nos habíamos revelado un poco, pero César nos pregunta si podemos tener la automatización transversal en diferentes canales teniendo en cuenta los flujos de cada una de ellos o se debe construir un agente virtual para cada canal que se requiera automatizar. ¿Podemos desplegar nuestro chatbot, nuestra agente IA, mejor dicho, en todos nuestros canales o debemos tener uno para cada canal? súper buena pregunta. Yo creo que lo mejor es mostrarlo. Aquí puse para compartir. Veamos si ya me... Y pueden ser las dos opciones. O Pueden sea, ser si exactamente. el flujo se adapta a todos los canales, ningún problema. Si necesitas que quizás la atención de WhatsApp es diferente a redes sociales, puede ser un flujo para WhatsApp y otro flujo distinto por algunos puntos o alguna diferencia por redes sociales. Exactamente. Mira, acá voy a ver acá es donde yo controlo qué chatbot despliego en cada canal, ¿ya? Y es súper simple. O sea, puedo tener un puro chatbot metido en muchos canales. De hecho, creo que acá queda mejor para verlo. Aquí. Entonces, por ejemplo, el bot website, que es el que yo les mostré, que tiene un PDF de base de conocimiento y tiene este flujo de integración a HubSpot, yo lo tengo desplegado en aderezo ventas y nuestro Instagram, ¿ya? Entonces, simplemente le agrego aquí otro canal que yo tenga conectado y prendo puede ser chat, puedo desplegar un chat interno, por ejemplo, de mi organización con un login o en el chat de venta, incluso en LinkedIn, por ejemplo. Acá tenemos también la integración.
¿ya? Entonces Facebook, Messenger también en nuestro fanpage, y también le puedo definir qué tráfico, ¿ya? Entonces podemos tener, como decía Ignacio, varios agentes con distintos propósitos, el de soporte, el de venta, un asistente interno para nuestros colaboradores y todos los gestionamos desde acá y acá vamos colocando dónde se despliegan y varios pueden vivir en todos los canales. Si quieres tener uno, puedes tener uno para todo. Excelente. Marceliño Traslaviña nos pregunta cuáles son los costos de estas habilitaciones. Quizás podríamos hablar también de cuál es nuestro modelo de precio, que está basado en valor, que está basado también en cuántas conversaciones somos capaces de automatizar y centralizar. Sí, súper buena pregunta. Mira, nosotros, más que el costo per se, porque va a evaluar de caso a caso y ahí lo ideal es que converses con un ejecutivo de nosotros, pero te podemos contar más o menos cómo funciona. Y es que te cobramos por conversación con inteligencia artificial, ¿ya? Y tenemos 3 niveles, o 4 en el fondo. Tenemos el nivel básico, que es un costo por atención humana. En el fondo, nuestra plataforma te permite poner agentes ilimitados, ¿ya? Y lo que vamos a cobrar es básicamente cuántas consultas recibes o envías hacia tus clientes. Si un cliente te escribe, toda esa conversación, independiente del largo que tenga con tu ejecutivo, te vamos a cobrar una vez hasta que el ejecutivo cierre la atención y la resuelva en el fondo. Eso es uno. Luego, si tú quieres automatizarla, tenemos 3 niveles. Está el nivel básico, que es árboles de decisión, justamente un flujo que tiene cajitas, tiene botones y el cliente tiene que seguir un menú. Y eso lo usamos mucho todavía para campañas de marketing, por ejemplo. Tiramos una campaña masiva por WhatsApp y le dices al cliente, oye, ¿quieres continuar una venta? ¿Quieres confirmar un despacho? ¿Te llegó el producto? ¿Sí o no? Entonces, para esos casos está súper bien una cajita con un árbol de decisión simple, ¿ya? Luego tenemos el caso inteligencia artificial nivel 1, que es un poco lo que vimos ahora, donde son agentes, ¿ya? O podemos mezclar, lo que vimos también. Y eso es ideal para el caso de servicio al cliente. Y ya tenemos el nivel 3, que es un poco más caro, donde se usan los mejores modelos de lenguaje que hay disponibles en el mercado, son los más caros, y nosotros lo que te damos a un precio cerrado. En el fondo da lo mismo el número de interacciones que el cliente tenga en esta conversación con el cliente. Puede ser súper larga, puede ser cortita. Nosotros te vamos a dar un precio fijo por interacción con la inteligencia artificial. De tal manera que para ti ubicar el costo va a ser simplemente un P por Q simple, decir ya, ¿cuántas interacciones tengo al mes? ¿Cuántas de esas quiero tirar a inteligencia artificial básica, avanzada o súper avanzada en el fondo? Y con eso vas a tener un costo súper predecible y nosotros metemos el costo de ChatGPT o Anthropic o Gemini, los modelos que usemos, más el costo de la atención al cliente. Entonces, así funciona. Entonces, y te podemos también segmentar. Tú dices, ya, quiero 3.000 conversaciones súper inteligentes porque es mi segmento premium, pero quiero 1.000 de inteligencia media y quiero, no sé, 20.000 conversaciones de árboles de decisión simples que para mis campañas de WhatsApp y te vamos cobrando por lo que vas consumiendo. Eso es un poco. Ahí no sé, Ignacio, si tú quieres complementar. Sí, solamente como complementar de que uno de los puntos también fuertes en aderezo es que puedes avanzar por etapas. O sea, quizás avanzas por el primer nivel, solamente atención ejecutivo, después sabes que viendo la data me gustaría agregar un chatbot, avanza a la segunda etapa, pero en el fondo es súper simple escalar, en el sentido, en virtud al desafío. Y por otro lado es que no somos tomadores de pedido, en el sentido de que nos juntamos contigo, vemos el proyecto, aterrizamos la solución en virtud del objetivo y de esa manera también hacemos como una propuesta comercial que se haga fit con la expectativa y de esta iniciativa. Así que solamente complementar con eso. Sí, y ahí, bueno, para cerrar eso del costo, también nos fijamos en que tu retorno sobre la inversión que haces en aderezo, en general lo tratamos de mover entre 3 a 5 veces, incluso tenemos algunos casos de 20 veces retorno sobre la inversión, donde una empresa de servicios básicos que ha hecho varios webinars con nosotros, automatizó prácticamente casi toda su atención digital, haciendo una rigurosa integración entre TI y servicio al cliente, y llevamos casi toda la automatización y ellos ahorraron prácticamente el 85% del costo total del contact center con buena satisfacción.
Entonces, y ahí vimos un ROI de prácticamente 20 veces de lo que nosotros costamos versus el beneficio económico que tuvieron después de la implementación. Entonces, siempre nos fijamos de trabajar contigo ese caso de negocio para que haga sentido y tú lo puedas presentar y decir, ¿sabes qué? Metí aderezo y ahora nuestros costos bajaron significativamente, y sea win-win siempre para ambas partes. Buenísimo. Sí, pues complementar también en el tema precio, para cerrar ya la pregunta de Marcelino, pero también vemos muchas otras empresas que ofrecen chatbots tradicionales o chatbots en general, que su precio a veces puede estar pagando de más para lo que tú estás recibiendo porque funcionan de una manera, digamos, que no se adapta específicamente a la necesidad que tú tienes. Y nosotros tenemos un modelo que se adapta al la cantidad de conversaciones que tienes y al mismo tiempo la inteligencia que requieren ese tipo de consultas que tú estás recibiendo. Entonces ahí hay mucho más juego, hay mucha más articulación del modelo para encontrar lo que más se adapta a lo que tú necesitas y no termines pagando de más, sino que pagues por lo que recibes básicamente. Así que eso, y ahora Gerardo Quispe nos pregunta, ¿cómo operan los agentes IA con agentes humanos? ¿La IA sustituye a los humanos o los complementa? Mira, buena pregunta. Yo creo que hay todas las posibilidades. En el fondo, la IA, si tú la colocas en una primera línea, permite que tus ejecutivos tengan tiempo para poder hacer una buena atención en las preguntas más complejas. Y eso es un poco lo que estamos tratando de buscar. Que cuando le toca a un ejecutivo no esté con 1000 tickets por minuto, sino que tenga 20 bien atendidos. ¿Ya? Entonces, que todo lo que pueda capturar la inteligencia artificial lo sea atendido, y por lo tanto lo vemos como algo que los aumenta. Obviamente, sí, tu contact center se puede reducir y puedes tener a los mejores trabajando dentro de tu equipo, quienes son los que mejor conocen el negocio, los que mejor atienden a los clientes y te puedes ir quedando con un volumen más reducido. Pero, y no solo eso en la primera línea, sino que también, como decía Ignacio, también podemos complementar al ejecutivo cuando tiene que ya entrar a atender él, que la IA también lo pueda apoyar en dudas de procesos, en dudas de conocimiento de la marca, en dudas de cómo hago el reembolso, dónde está el archivo y lo puedan encontrar rápido. Entonces, podemos hacer como un sándwich donde automatizamos la primera línea, pero también automatizamos, no automatizamos, sino que damos esteroides a nuestro equipo interno. Y también algo que me gustó harto ver que pasaba con la solución de Voice of the Customer. Una vez que le traspasamos el trabajo de analizar a la inteligencia artificial, en uno de nuestros clientes vimos que la persona que hacía los análisis se liberó para poder trabajar con el equipo las conclusiones de los análisis. Antes estaba analizando 100 conversaciones al mes de llamados de WhatsApp, daba los resultados, pero tenía poco tiempo para poder trabajarlo con el equipo del contact center. Y ahora vemos que se invierte el rol. Entonces, generamos que en estas posiciones su trabajo pueda orientarse mucho más al valor y al impacto de llevar los insights hacia el equipo. Entonces, ahí también tenemos otro caso donde está potenciando mucho y le da otro propósito al trabajo en el caso de los análisis. Sí, ahí yo creo que el proyecto va a depender mucho de la estrategia. O sea, la estrategia de una empresa distinta a otra. Como ejemplo, un cliente nuestro que es de una funeraria, ellos quieren potenciar la atención humana, porque claro, para un momento de dolor, de contacto, ideal que otra persona obviamente pueda tomar las palabras de una forma distinta. Y en esos casos lo que se busca es potenciar, como dice Camilo, darle esteroide al ejecutivo para que atienda de mejor manera y no, obviamente, tener como en este caso, para este ejemplo, un chatbot del inicio. Entonces, va a depender mucho de la estrategia. Según la estrategia, si tu objetivo es poder reducir quizá agente humano, se puede hacer. Si el objetivo es potenciar los agentes humanos, se puede hacer. Si el objetivo es que haya un filtro efectivo con inteligencia artificial para que después lo tome el ejecutivo, se puede hacer. Netamente entender la estrategia y en virtud de eso la solución. Sí, y ahí complementando también, otro retail que tenemos, uno de los retailers más grandes de Latinoamérica, trata de justamente potenciar una atención humana, pero lo que hacemos es que la inteligencia artificial está adelante, ¿ya? Sí. Y no se ve en el fondo. Y lo que hace es que saca todo el spam, lo que contaba Ignacio, y además hace una derivación a equipos red teams, en el fondo, cuando ve, oye, me están mencionando a la autoridad que defiende los derechos del consumidor por un problema, que en el caso de Chile es CERNAC.
Entonces, lo que hace la IA es una derivación súper eficiente a equipos especializados para que puedan tomar los casos específicos. Y también la inteligencia artificial tiene ciertas reglas para que en WhatsApp yo quiero que la criticidad sea 5, en Instagram sea un poco más baja, en chat otra, y además con los distintos criterios de lo que va diciendo el cliente, y ellos puedan atender con cierta prioridad y también con ciertos equipos especializados. Y todo eso lo hace la inteligencia artificial y con eso mejoramos la atención en un 25% más o menos en la velocidad. Se puede ir a más, pero en este caso el cliente quiere que todas las interacciones sean respondidas por humanos. Entonces, podemos jugar con poner a gente y que reflexionen y hagan la toma de decisiones, pero sin que el cliente los vea. ¿Ya? Y que ese también es un caso que ha tenido súper buen impacto y es como el caso más sutil en el fondo de cómo usar la inteligencia artificial. Excelente. Bueno, y nos queda la última pregunta, ya en honor al tiempo, porque estamos un poco pasados. Nos hemos extendido porque tenemos buena audiencia, hartas personas siguen en vivo, imaginamos que están muy interesados y no queremos dejarlos ahí con la duda. Invitados nuevamente a dejar sus preguntas, si es que hay alguna última pregunta, la podemos atender, así que los que están ahí en vivo pueden hacerlo. Ricardo Quispe nuevamente nos pregunta, yo tengo una mesa de ayuda con, censurado. ¿Podría migrar mi operación hacia la mesa de ayuda de aderezo para aprovechar los flujos que pueden hacer sus bots, manteniendo las mismas funcionalidades que tengo con mi actual proveedor? Sí, ahí la gran respuesta es sí. Te puedes pasar a Aderezo Desk, en el fondo, y ahí pones a tu equipo. Y con Aderezo Studio vas implementando chatbots, ¿ya? Y justamente, o sea, y ahí lo que decía Ignacio también, puedes meter Aderezo Desk, Aderezo Studio y Aderezo Voice of the Customer, VOC, para empezar a hacer lo que nosotros potenciamos, que es un círculo de mejora continua en la experiencia del cliente. En el fondo, analizo, veo la data, cuáles son las preguntas más frecuentes, qué puedo automatizar, lo llevo a comportamiento agente, cosa que sea conversacional, me integro a las plataformas y voy manteniendo también mi equipo en Aderezo Desk, los que atienden, el equipo de ejecutivos que atienden. Entonces, una de las ventajas también de Aderezo Desk es que no te cobramos por posición, te cobramos solamente por conversaciones. Entonces, tú puedes meter a todo tu equipo a trabajar ahí atendiendo las preguntas de los clientes y eso permite también que hagas combinaciones interesantes. Por ejemplo, oye, tengo un front de ejecutivos que son generalistas, pero luego puedo hacer escalamiento hacia áreas especialistas, por ejemplo. Incluso puedo hacer la derivación en el mismo WhatsApp. El cliente me habla a mí por un WhatsApp, me contesta el primer ejecutivo que toma mi pedido, entiende, o la inteligencia artificial, y luego en caso de que el ejecutivo tenga que escalarlo a otro gente más especialista, lo puede hacer y el cliente se mantiene siempre hablando en una conversación sin tener que cambiarlo de canal, no es que ahora tienes que mandar un correo, no es que después te van a llamar por teléfono en 3 días más, quién sabe cuándo. No, eso ahora ya tú lo puedes mantener en una pura línea con una atención en un puro canal que es donde te contacta, que es siempre la mejor experiencia posible. Entonces también con Aderezo puedes hacer eso y aprovechar la ventaja de que no te cobramos por posición, entonces puedes poner a mucha gente a colaborar en la plataforma. Otro punto ahí complementando es que muchas veces también pasa que para una respuesta el ejecutivo tiene que ir a buscar otras plataformas, otras ventanas, y mediante integraciones puede trabajar con solamente aderezo y con las conexiones desde el mismo desk poder hacer las solicitudes o enviar información o obtener data. Dentro de los focos es poder también reducir este trabajo que le implica al ejecutivo de trabajar con múltiples plataformas y poder centralizar todo en una en lo que es foco de la atención. Así que también hay un punto interesante a abordar. Sí, y ahí, Ignacio, yo quiero complementar también con el tema CRM. Sí. Nosotros estamos súper alineados a que, y nosotros lo hacemos también, el CRM de la organización es pilar fundamental y toda la información tiene que estar centralizada. Y para nosotros en Aderezo hacemos lo mismo, tenemos un CRM, pero Aderezo sí es una muy buena primera línea para complementar tu CRM. Entonces, ahí te podemos ayudar. Muchos CRM se quedan cortos en la parte de especialización de atención al cliente. Nos llegan muchos clientes de CRM que vienen, oye, no logro esto con mi CRM actual, con el módulo de redes sociales no es tan poderoso, la integración que tienen con WhatsApp no es la mejor. Y nosotros, nuestra filosofía es, somos la mejor primera línea del mercado
y nos integramos de la mejor manera a tu CRM, de tal manera que toda tu data esté sincronizada, pero tenemos la mejor integración con WhatsApp, la mejor integración con Instagram, Facebook, LinkedIn, de tal manera que para tus ejecutivos sea fácil, que eso es súper importante, sea fácil, y luego está todo sincronizado en tu CRM. Entonces, para aquellos que estén ahí con algunos dolores en su CRM, que el módulo les queda corto un poco por el caso o por el nivel de automatización que todavía no está ahí con la IA generativa, lo que ya trajo el mercado, nosotros te podemos ayudar y nos podemos integrar a tu plataforma para que sigas teniendo la información 360, pero sí con una muy buena primera línea que te automatice, que sea eficiente de usar para tus ejecutivos, que la percepción para el cliente también sea la correcta. Buenísimo. Y con eso llegamos al final, equipo. Qué gran webinar, qué buenas preguntas nos dejaron hoy. Aprovecho también de volver a invitarlos a probar nuestro agente IA que está escaneando el código QR. Van a poder hacerle preguntas del estilo de cómo lo implemento, cómo lo implementamos en nuestra empresa, cómo luciría el proceso, etcétera. Trátenlo como un consultor, estrésenlo, llévenlo al límite y verán ahí también el potencial de esta tecnología en su negocio para que puedan imaginarla y esperemos también generemos conversaciones interesantes para colaborar y hacer este win-win. Muchas gracias. Le doy ahí a Ignacio quizá el espacio para que se despida, para ir cerrando. Sí, no, muchas gracias ahí por la presencia. Espero que la información entregada haya sido de utilidad y la invitación es eso, como comentaba Bicho, poder reunirnos después, conocer a grandes rasgos el proyecto, iniciativa que tengan y den la oportunidad a la IA para integrarlo en la operación. Buenísimo. Oye, sí, también ahí para cerrar, muchas gracias a todos los asistentes y nos vemos en otra instancia pronto de Adreso Insights. Que estén muy bien. Eso, estén Chao, atentos. cuídense. Más, vienen más. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, chao.